Muy buenas noches. Bienvenidos a Encuentro en Vivo, el espacio de diálogo de Encuentro, la mejor plataforma de análisis y actualidad de la región Arequipa. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y esta noche tenemos como invitado al economista y rector de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, Germán Chávez Contreras. Con él analizaremos el ambiente económico que vive el país. Don Germán, buenas noches. Buenas noches, Rolando. Muchas gracias por la invitación y estoy a la orden. Bien, don Germán, a casi 2 meses ya de iniciada la gestión de Pedro Castillo en el gobierno, ¿el escenario económico es el que se esperaba o tal vez ya debería recuperarse en algo la actividad económica? Bueno, particularmente yo pienso que sí, es lo que se esperaba, al menos es lo que yo pensaba que iba a ocurrir, porque durante la campaña tanto el candidato como el presidente del partido y algunos otros, digamos, miembros del partido cercanos a Pedro Castillo, dijeron con claridad cuál era su propuesta, ¿no? Una propuesta marcada dentro de una ideología marxista-leninista, ¿no? Maoísta, ¿no? Y si bien el presidente, el candidato en ese tiempo, se decía no comunista, pero toda la ideología que venía detrás se expresaba claramente, ¿no? Entonces, había la posibilidad de que se tenga una reflexión, digamos, ya una vez en el gobierno y se pueda, digamos, ir un poco hacia el centro, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, con Humala en su momento, ¿no? Pero, bueno, como digo yo, Humala tenía cerca suyo a Nadine, ¿no? Y Pedro Castillo tiene cerca suyo a Vladimir Cerrón y hay una distancia tremenda entre ambos acompañantes, entre ambos, digamos, asesores, por decir algo. En todo caso, don Germán, por ejemplo, este dólar que se mantiene por encima de los 4,11 soles es una responsabilidad directa del gobierno de Castillo y todavía como reflejo de esa incertidumbre en el escenario económico. Sí, no podemos negarlo. El dólar, como dijo hace poco el mismo Julio Velarde, si estuviésemos en otro escenario sin incertidumbre política, estaría entre 3,60 y 3,70. Entonces, de una autoridad monetaria a nivel mundial, ¿no? Uno de los mejores gerentes de bancos centrales del mundo, da una opinión de ese tipo y yo creo que tenemos que creerle, además por lo que estamos viendo, ¿no? Tenemos un dólar en 4,10 y esa diferencia de 40, 50 centavos por dólar es resultado de una escasez de la divisa porque ha habido una mayor demanda, la gente se asusta, genera una volatilidad y se genera un exceso de demanda de la divisa, ¿no? Y el exceso de demanda de la divisa lleva a un incremento en el precio del tipo de cambio que cuando llega a un límite, digamos, eh, imaginario, ¿no? El Banco Central de Reserva entra a vender divisas, ¿no? Ya tenemos que el Banco Central de Reserva ha vendido en lo que va del año 11.600 millones de dólares para poder evitar que el dólar dispare. Entonces, sí, es un tema generado por la incertidumbre política. Y el otro aspecto que caracteriza esta incertidumbre, don Germán, es también que los precios altos se mantienen, se sostienen en lo que son los productos de primera necesidad, a pesar de que el gobierno intervino, ¿no?, con el tema del gas doméstico para que baje de precio. El precio del aceite, la harina y otros alimentos que constituyen la canasta básica familiar siguen altos. ¿Esto se va a mantener hacia adelante a los siguientes meses? Bueno, yo estoy revisando, por esto son commodities, ¿no? El trigo, la soya, el maíz, el mismo petróleo, son commodities y que su precio se cotiza a nivel en los mercados mundiales. Y sí ha habido un incremento en estos precios en los últimos 2 meses, ¿no? Y ha llevado pues a un ajuste necesario que acompañado con un dólar más caro, nos llevó pues a la necesidad de ajustar. Por los empresarios, ellos importan con un dólar más caro a un precio internacional más caro y también aquí nos tiene que costar un poco más, ¿no? Pero yo he revisado en los últimos 15 días, por decir, sí, casi 2 semanas,
ya vemos un relajo, digamos, del incremento de los precios tanto del maíz, del trigo especialmente, ¿no? El petróleo sigue en su nivel, consecuentemente al gas se está tratando de controlarlo, metiéndolo dentro de este rubro, pues, ¿no? De, de esta asignación que se tiene para estabilizar el precio de los combustibles, pues entra el gas ahí y eso puede ayudar en algo, ¿no? Pero sí, en los productos básicos, diferente combustible, ya se estabilizó y hay una ligera desaceleración de los precios, hay una reducción. Esperemos que siga con esa tendencia. Hace poco el presidente Castillo ha realizado una gira tanto a México como a Estados Unidos, ¿no? Se ha reunido incluso con funcionarios del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, y ha tratado de mostrar una imagen cercana hacia la inversión privada para atraer capitales. ¿Usted cree que ha sido exitosa esa gira y como consecuencia de ello se puede recuperar la confianza en el Perú? Me parece que no. Me parece que no, en primer lugar, porque ha sido muy retórico. No ha dado precisiones, no ha dado eh, cómo va a incentivar, en líneas generales, ¿no? No estamos pidiendo cuestiones muy específicas, pero por lo menos en líneas generales, cómo es que va a generar esa confianza en el inversionista para que el flujo de capitales vaya hacia el Perú, ¿no? Eh, y lamentablemente las noticias del país se conocen rápidamente en el mundo y mientras él hablaba de una eh, apertura y de una confianza que quería generar en el inversionista, en estos empresarios del mundo que podrían traer capitales al país, aquí en el Perú se sigue hablando de la nueva constituyente, se sigue recolectando firmas, ¿no? Por parte de Bermejo y todos los que están cerca suyo. Entonces hay una contradicción muy grande. Y además de todo esto, creo que las presentaciones del presidente Castillo en todos los escenarios, tanto en México, en Washington como en New York, no han sido las mejores, digamos, como para generar una buena imagen del país y más aún una confianza en los empresarios para pensar que el Perú es un lugar atractivo para la inversión, a pesar de que mantenemos un nivel de riesgo país estable. Estamos en 174 puntos básicos, ¿no? Que eso es, digamos, bastante por debajo, ¿no? del riesgo país que tienen todos los países de Latinoamérica, que están sobre los 360 puntos básicos, ¿no? Pero debemos ir trabajando esa confianza paso a paso y el presidente Castillo tuvo la gran oportunidad de ser muy concreto, claro y deslindar, si es posible, ¿no? De el tema de la constituyente que se viene trabajando aquí por parte de sus partidarios. Eso no se ha dado, entonces creo que no ha sido muy fructífera la propuesta que llevó Castillo en estos escenarios. Sin embargo, el ministro de Economía, Pedro Frank, sí se preocupó en aclarar este tema con un grupo de empresarios, ¿no? Y a ellos les dijo que no era intención de este gobierno sacar adelante una asamblea constituyente. Y además ha adelantado que estos inversionistas con los que él se ha reunido se han mostrado interesados en obras de infraestructura en el Perú. Sí, pero una cosa es decir, no está en el programa de este gobierno, pero no deslinda del partido, ¿no? Entonces, mientras que el partido esté trabajando en eso que el presidente y Pedro Franque dicen no está en el plan de gobierno, digamos, la nueva constituyente, pero el partido sigue trabajando y eso se ve a nivel mundial. No podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos que ser más coherentes. Yo encuentro poca coherencia, ¿no? Incluso el mismo Pedro Franque, eh, no sé cuánta confianza puede haber generado en los empresarios ante, digamos, las expresiones del presidente que son muy vagas, difusas, ¿no? Porque usualmente, pues, un ministro de Economía es respaldado por su presidente, ¿no? O el presidente da el concepto genérico y el ministro de Economía
va a las especificidades, ¿no? Pero ese juego en conjunto no se ha notado entre los dos Pedros, ¿no? Pedro Castillo y Pedro Frank. Al menos yo no lo he Esto, notado. esto, don Germán, es una evidencia de su falta de locuacidad, de falta de experiencia política de parte de Pedro Castillo, de su limitada capacidad de comunicación, o es parte de ese estilo de gobierno que tiene Perú Libre en este momento. Bien, estamos con el economista y rector de la Universidad Católica San Pablo, Germán Chávez Contreras, con quien estamos analizando la situación económica que atraviesa el país. Hace un momento nos mostraba su preocupación porque el presidente Castillo no era muy claro en cuanto a lo que pretendía hacer por lo menos en el aspecto económico dentro de su gobierno, y esto generó, en opinión de Germán Chávez Contreras, genera una desconfianza en los inversionistas. Es decir, esta imagen que tiene el Perú en el extranjero podría verse afectada. Esperamos recuperar la señal con don Germán para seguir analizando el tema de la coyuntura económica. Él también estaba conversando respecto a que el precio del dólar se podría mantener en 4.10 como consecuencia de la incertidumbre reflejada justamente en los agentes económicos. Y en cuanto al tema de los productos de primera necesidad, a partir de una lectura que tuvo respecto al origen de estos productos, que en su mayoría son commodities, ¿no? Dijo que hacia adelante podrían estabilizarse a la baja, es decir, los precios de los comestibles podrían volver a la calma. Esperemos que nuevamente se nos conecte para continuar con la entrevista. Recordemos además que el presidente Pedro Castillo, pues, como comentamos hace un momento, cumplió una gira de varios días, tanto por México como por Estados Unidos. Durante esa gira se reunió no solo con empresarios, sino también con mandatarios de Estado y también con representantes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Lo que pretendía Pedro Castillo es reflejar que su gobierno era un gobierno no comunista, era un gobierno abierto a las inversiones y que por lo tanto debían tener confianza en invertir en el país. También podríamos mencionar algunos datos económicos ocurridos en los últimos días como consecuencia de esta actividad rumbo minero, por ejemplo, que ha reemplazado este año lo que era la convención minera. Se ha hablado de que el sector minero, o se ha ratificado que el sector minero es el sector más importante dentro de la economía del país, y se estima, por ejemplo, que entre el 2021 y el 2025 se van a recepcionar alrededor de 77.000 millones de soles como consecuencia del pago de impuestos y de regalías de este sector hacia el Estado peruano. Don Germán. Hola Rolando, perdón por pasó algo en esta tecnología. Son los gajes del oficio, no se preocupe. Don Germán, sí, comentábamos acerca de esta falta si es falta de experiencia de parte de Pedro Castillo, falta de preparación política, o es el estilo propio de su gobierno, esta falta de claridad suya, ¿no? Como usted dijo, no hay una claridad ni una armonía comunicacional con su ministro de Economía. Sí, claro, podemos asumir también que es algo de falta de experiencia. Yo creo que tiene asesores que no lo han orientado adecuadamente, porque creo que él ha debido tener un discurso adecuado para cada escenario, ¿no? Creo que hablar de la corrupción en el extranjero no juega a favor del país, ¿no? Decir que tenemos corruptos hasta para exportar no está bien, ¿no? Hemos tenido otros presidentes, otros representantes de otros países dando discursos muy buenos, contundentes, elegantes, precisos, y bueno, nuestro presidente perdió una oportunidad, creo yo, tal vez por falta de experiencia, creo yo, por falta de una buena asesoría y claridad en lo que en cada escenario era lo mejor, ¿no? Tanto en México como en Washington y en las Naciones Unidas. Son escenarios diferentes, ¿no?
en uno se está viendo la reunión de países americanos, en la otra son países de todo el mundo, ¿no? En México también el mensaje tenía que ser más, más tratando de poner la propuesta del país, ¿no? Como un todo también y con ganas de mejorar condiciones de vida, ¿no? Está bien hablar de la pobreza, pero se puede hablar de la pobreza siendo positivo, siendo propositivo, ¿no? Eso no he visto, ¿no? Hace un momento, don Germán, usted mencionaba que a diferencia de Humala, ¿no? Que tenía a Nadine a su lado, Sí, vemos que Pedro Castillo, pues lamentablemente tiene a Cerrón a su lado, ¿no? así es. Políticamente, este deslinde con Vladimir Cerrón sería muy conveniente para la recuperación de la economía del país y para que se recupere, digamos, la confianza con los inversionistas, para que el dólar tal vez baje de precio y hay un mejor clima social. Seguro, seguro, es cierto. La compañía es muy importante. Un presidente no gobierna solo, ¿no? Y en el caso de Humala, pues tenía en su esposo una persona preparada, con digamos, experiencia política incluso, ¿no? Y lo ayudó a centrar su propuesta, que era, digamos, de izquierda, ¿no? Y llevó a valorar la inversión privada, ¿no? Y más allá de los errores que se pudieron haber cometido, creo que fue un quinquenio en el que los resultados fueron mejores de los que esperábamos al inicio de gobierno, ¿no? Por la propuesta de izquierda, digamos, que tenía Ollanta-Humala. En este caso, el radical es Vladimir Cerrón y Pedro Castillo trata de deslindarse, pero solamente en el discurso, muy genérico, ¿no? No es contundente. Eh, Se deja enmendar la plana, digamos, tanto con Bellido como con Vladimir Cerrón. Eh, Se nota que él no ha sido el que ha designado, por ejemplo, a todo su gabinete, ¿no? Sino no ha habido mucho una participación suya ahí, por lo que hemos podido leer en las reuniones de gabinete, la participación del presidente es muy tangencial, si se puede decir. Entonces, genere espacio, ¿no? Para que, digamos, Vladimir Cerrón ocupe ese vacío, ¿no? De liderazgo, digamos, que encuentro en nuestro presidente en estos 2 meses, ¿no? Entonces, deslindar con Vladimir Cerrón específicamente, deslindar con Bermejo, ¿no? Creo que sería muy bueno para generar confianza y entonces tranquilizar el nerviosismo de los agentes económicos y eso llevaría a una reducción del tipo de cambio y consecuentemente y también a una reducción en el nivel de precios. Entonces sí, haría bien, ¿no? Al momento que vivimos. Esta mañana, don Germán, el ministro de Economía, Pedro Franque, ha adelantado que en la siguiente semana va a solicitar el pedido, va a solicitar las facultades legislativas al Congreso para legislar en materia tributaria, ¿no? La idea es mejorar la recaudación fiscal a partir de combatir, trazar algunas medidas para reducir la evasión tributaria y también se habla pues de este tema del impuesto a las sobreganancias mineras. En primer lugar, don Germán, ¿usted cree que el Congreso le va a otorgar las facultades legislativas para que legisle en materia tributaria al gobierno de Pedro Castillo, tal y como están las cosas en este momento? Yo creo que, bueno, en mi opinión creo que no se la va a dar, salvo que Pedro Franque sea muy claro y preciso, ¿no? Claro en lo que se piensa hacer y preciso en, en lo concreto, ¿no? Pero pedir, digamos, facilidades o capacidades legislativas para legislar en materia tributaria, en materia de salud y educación, como lo planteó hace un tiempo el mismo Pedro Franque, eh, pienso que va a generar también nerviosismo en las otras bancadas del Congreso y probablemente se genere una tensión, ¿no? Una tensión que lleve a una votación que no permita pues, que se le dé estas capacidades legislativas. Y eso va a generar, tampoco es bueno, ¿no? Porque va a generar una tensión más fuerte entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Y ya empezaríamos
en un gobierno, ¿no? Preocupado por, por, tratar de encontrar, ¿no? Errores o fallas en el Congreso, ¿no? Y en realidad ya no estaríamos ante una situación de legislar para mejorar las condiciones de vida y de administrar la gestión de gobierno también para mejorar condiciones, ¿no? Cualquiera de las dos, lamentablemente, las dos posiciones que tenga la aceptación del Congreso o no, creo que es complejo, ¿no? Dada la situación política que vivimos. Pedro Frank semanas atrás dijo que los que ganan más en el país deberían tributar más al Estado. ¿Usted está de acuerdo con esa medida para generar más ingresos al Estado peruano? Pero eso ya se viene haciendo, ¿no? En las escalas tributarias, especialmente en la cuarta, quinta categoría, cuando se tiene un nivel de ingreso, la base tributaria y la tasa, ¿no?, que afecta a esa base tributaria es mayor, ¿no? Yo creo que más que preocuparse de que los que tienen mayores ingresos paguen aún más, ¿no?, que probablemente es lo que quieren hacer, debería ser cómo hacemos que la base tributaria sea mayor, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que la informalidad se, se, se formalice, ¿no? Porque así entonces no es necesario incrementar las tasas impositivas, ¿no?, de los impuestos tributarias, ¿no? Y se tendría igual una mayor recaudación, porque todo impuesto es recesivo. Los impuestos directos reducen el ingreso disponible, consecuentemente la demanda agregada y al final la producción, y eso es recesivo generando desempleo. Y los impuestos indirectos tipo IGB, selectivo al consumo, se ajustan inmediatamente al precio y cuando el precio es mayor, la demanda es menor y al caer la demanda, cae la producción y genera también desempleo. Entonces, todos los impuestos son recesivos. Entonces hay que manejar con mucho cuidado estas propuestas de ajustar tasas impositivas porque van a generar un menor consumo por el lado de menor ingreso disponible o un menor consumo por el lado de mayores precios en el mercado final. Entonces hay que tener cuidado. Mientras que todos vemos que el 70% del empleo es informal, ¿no? Es decir, que el 70% de las personas que tienen un ingreso lo obtienen sin estar en una planilla, consecuentemente sin pagar ningún tipo de impuestos, mucho menos. Entonces, ese es un tema que más allá incluso de formalizar a los informales, está en la preocupación de darles mejores condiciones de vida a las personas que tienen un empleo informal, ¿no? Porque ellos no tienen salud, no tienen beneficios laborales, no tienen CTS, no tienen gratificaciones. Entonces, más allá del propósito de incrementar la recaudación tributaria, debería estar cómo podemos hacer que estas personas que están desprotegidas trabajando, ¿no?, pueden incorporarse a una formalidad que les dé un empleo decente y mejores condiciones, consecuentemente, de vida. Este incremento de tributos o de las tasas al sector económico que gana más, tal vez está dirigido al sector minero, ¿no? Que ha sido incluso parte de la oferta de campaña electoral. La idea era gravar las sobreganancias mineras, aprovechando que el precio del cobre ahora es muy alto en el contexto internacional. Probablemente haya esa intención que además ya se dijo, ¿no? En campaña se dijo que no solo eso, sino se revisarían los contratos para ver cómo se cambian las condiciones, favoreciendo al país y haciendo que el 20% se quede con el inversionista minero y el 80% se quede con el país. Es que la relación inversa no existe, ¿no? Yo creo que ahí ha sido, digamos, una, digamos, una, una propuesta o una parte de una campaña que no ha sido muy precisa. Yo he revisado también los aportes del sector minero y no es que el 80% se llevan los inversionistas y el 20% se queda en el Perú. En el Perú se queda entre impuestos, regalías y
y todo lo que tiene que pagar el sector minero en promedio entre 48 y 50%, ¿no? Y además de eso, hay un nivel de inversión de aproximadamente el 25% de las utilidades. Entonces, se queda en el país el 75% aproximadamente de los resultados de la actividad económico-productiva minera, ¿no? 50%, aproximadamente 48% en tributación y el resto en reinversión, ¿no? En el mismo país, generando, digamos, más empleo, importando tecnología para modernizar la producción. La gran minería es la que puede, con tecnología, reducir el impacto en el medio ambiente, ¿no? Yo creo que en la minería el gran problema está en la minería informal, de nuevo, que sí contamina porque no tiene capacidad de inversión para poder usar la tecnología y contaminar menos, ¿no? Pero digamos, aprovechar este contexto internacional de precios altos en el sector minero no le daría, no crearía, digamos, el contexto adecuado para fijar un impuesto a las sobreutilidades que está captando este sector y darle ese aire económico que necesitaría el Estado para afrontar incluso una eventual tercera ola hacia adelante de la pandemia. De hecho, es una propuesta que sí merece el análisis, no descartarla de plano, ¿no? No sabemos cuánto tiempo tomará estos casi $4.50 por libra, ¿no? En el cobre. El oro está en $1.800 la onza Troy. El zinc está sobre $1.65 la libra, ¿no? Sí son precios muy buenos, tal vez los mejores en los últimos, tal vez 20 años, ¿no? Eh, podría ser una opción, ¿no? Tratar de, ya que el cobre está en esos niveles y el cobre es el principal metal que exportamos y producimos, ver cómo se puede mejorar, digamos, la recaudación a partir de un incremento en las sobreganancias. Pero eso tendría que hacerse, yo no soy abogado lamentablemente, ¿no? Respetando los contratos, respetando los acuerdos y que sea, digamos, un acuerdo dialogado, ¿no? Que no sea necesariamente una imposición porque podría llevar a arbitrajes internacionales que podrían ser muy perjudiciales para la economía del país. Pero sí, Claro, no la deja de ser fórmula, una opción. Sí. sí, le decía, la fórmula que se manejaba, ¿no? En campaña electoral era seguir más o menos el modelo chileno, es decir, fijar una franja a partir de justamente los precios altos del cobre, ¿no? Y de manera temporal, es decir, si superaba pues los $4.50 el precio en el mercado internacional, establecer un mayor pago de regalías. Y si este era menor a eso, un menor pago de regalías, ¿no? Entonces iba a estar en función a esos indicadores que lo cual no se veía tan impositivo, tan arbitrario, por así decirlo, ¿no? Pero claro, habría que revisar también el marco tributario y el marco legal si permite justamente estas variaciones, estas modificaciones. Sí, eso es lo primero, ¿no? Generar una banda, ¿no? Que proteja al inversionista y permita que el Estado pueda beneficiarse de estos precios inusualmente elevados, me parece algo muy sensato, pero dentro del marco legal, digamos. Sí, puede ser. Justamente, don Germán, si me permite comentarle, ahora como parte de esta actividad rumbo minero que está prácticamente sustituyendo lo que era la convención minera, se ha dado a conocer que en los próximos 5 años, entre el 2021 y el 2025, ¿no? El Perú va a recibir por tributos y pago de regalías alrededor de 77.000 millones de soles, ¿no? Algo de 15.000 millones de soles anuales, ¿no? En las condiciones en las que está la economía en este momento a nivel mundial. Es decir, sin hacer nada, si las cosas se mantienen como están, eso recibiría el Perú en este momento, ¿no? Que no es, o sea, es un aporte muy importante para la economía peruana, considerando que este sector es uno de los que tributa y aporta más y luego se refleja en el presupuesto público vía canon minero, ¿no? La pregunta, don Germán, es, el tema es que seguimos dependiendo de un sector extractivo y no hacemos mucho por generar valor agregado en otros sectores que deberían garantizarnos no solo la diversificación productiva, sino garantizarnos pues una sostenibilidad económica hacia adelante. Sí,
Pero nosotros, claro, nosotros tuvimos una bonanza también en los precios de los metales y además en la demanda de los metales desde la China, desde el año 2002, ¿no? Hasta el año 2003 hemos tenido 12 años, casi 13 años, de un crecimiento continuo y casi cercano en promedio durante estos 12 años del 6%. Con ese crecimiento, si hubiese sido, digamos, bien utilizado todo el recurso, todos los ingresos generados por durante ese crecimiento, se pudo haber diversificado la capacidad productiva del país. Y al diversificar ya no dependeríamos solamente de los productos primarios portadores, como menciona Rolando. No se hizo, no se hizo, y ahora tenemos una nueva bonanza, el precio de los metales, y sería bueno, en todo caso, con estos mayores ingresos, si es que se logra, digamos, establecer un impuesto a la sobreganancia, que sean destinados para la diversificación de la actividad productiva. Nosotros tenemos grandes potenciales en el sector agroindustrial, ¿no? Podríamos ser exportadores de muchos productos con valor agregado, ¿no? Pero no se ha hecho, ¿no? En textiles, ¿no? Incluso en metal mecánica, nosotros tenemos grandes posibilidades de diversificar la producción. Sería interesante lograr que con los ingresos que se tengan de este sector minero metálico se pueda fortalecer otros sectores, ¿no? Que permitan diversificar la capacidad productiva. Este era un plan que se planteó, ¿no? El plan de competitividad que se planteó hace, se me equivoco, unos 10 años con Gersi, me parece, eh, que, que quedó, digamos, en el tintero, ¿no? No se hizo, ¿no? Pero sería interesante diversificar la capacidad productiva y no depender solamente de los sectores primarios portadores. Claro, y de alguna manera podría compensar también aquellas provincias, regiones o distritos que no reciben mayor canon minero porque no hay actividad minera en esas jurisdicciones, ¿no? Y que ahora se afectan porque ellos no reciben, pues, estos ingresos que genera este importante sector. Otro sí, es cierto, pero para que, digamos, se pueda favorecer a estos centros de producción que están metidos, digamos, en, en la cordillera o en la misma selva, necesitamos nosotros articularnos, ¿no? Con vías de comunicación, con carreteras, con ferrocarriles, mejorar los puertos, los aeropuertos, de tal manera que muchos productos que ahorita no son transales, no son comerciales con el exterior, sean transales porque los costos de transporte ya no son una traba, ya no son una dificultad, ¿no? Entonces, cuando se creó este programa Sierra Exportadora, por ejemplo, la idea fue buena, pero eso nunca iba a resultar porque los costos de transporte le quitaban competitividad al producto de la sierra que sea no tradicional para que sea exportable, ¿no? Entonces necesitamos nosotros invertir en infraestructura básica, ¿no? Tenemos, de acuerdo a los estudios que hace AFIN todos los años, un déficit en infraestructura social productiva que ya está en los 140 y 45 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, necesitamos hacer mucha inversión y el Estado no tiene ese dinero. Entonces, se tiene que dar la confianza nuevamente al inversionista, al empresario privado, para que venga a invertir en el país, ¿no? Y se pueda contar con una infraestructura que permita abaratar costos y además que permita unir centros poblados, centros de producción con mercados de consumo y con el exterior. Necesitamos mucho de eso y para eso necesitamos un nivel de confianza, tranquilidad, para que el inversionista venga y arriesgue por el país y en el país. En el caso de Arequipa, don Germán, ¿qué se puede hacer para mejorar recuperar el crecimiento económico, ¿no? Teníamos el proyecto Tía María, pero está paralizado y no está en la agenda de este gobierno. Teníamos también el proyecto Majesiguas 2, pero aún no sale y está allí un poco trabado por temas políticos y tal vez se retrase más porque no se apruebe eventualmente la adenda 13. Sí, es lamentable. En economía, cuando nos ponemos a mirar
los modelos de crecimiento, la inversión es el gran motor del crecimiento. Sin inversión no hay posibilidades de generar empleo y consecuentemente de hacer que esa inversión vaya trasladándose, ¿no?, en ingresos, en estas cadenas productivas, ¿no? Como ocurrió con el país, ¿no? Cuando el sector minero, en los primeros años se, se tuvo una bonanza, ¿no?, en los precios por la demanda. La China entró a la Organización Mundial de Comercio y empezó a demandar minerales, ¿no? Y nosotros teníamos los minerales, los precios subieron por la demanda que le puso la China a estos metales, y empezamos a exportar y empezamos a crecer, ¿no? Si, si nosotros no logramos que las ventajas que nos da el crecimiento de estos sectores se traslade a otros sectores a través de estos sectores que son como bisagras, ¿no? Por ejemplo, el sector de la construcción. Crece la minería y cómo llega a impactar en los sectores de comercio y servicios a través del sector construcción y a través de la industria, ¿no? Son sectores bisagras que permiten trasladar la bonanza, ¿no?, el bienestar hacia los sectores de comercio y servicios donde está la mayor cantidad de empleo, aunque mucho de este empleo es informal, pero se genera ese bienestar, digamos, para todos, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos que estos sectores que actúan como bisagras también se vean beneficiados, ¿no?, con estos mayores volúmenes de producción en estos sectores que son el motor y necesitan de mucha inversión. Entonces, volvemos siempre a lo mismo, ¿no?, a la necesidad de tener confianza para que el inversionista apueste en el país y por el país, ¿no? Y esa inversión genere el empleo, ¿no?, y consecuentemente los ingresos que permitan aumentar la demanda agregada y consecuentemente entrar en un círculo virtuoso de crecimiento. Entonces, si me preguntan qué podemos hacer en Arequipa, ver dónde están todos los megaproyectos, ¿no? Has mencionado ya unos cuantos, ¿no? Yo aumentaría ahí Zafranal, la carretera Yura-La Joya, ¿no?, por ejemplo, que nos acercaría mucho a Majes, Siguas 2 y reduciría los costos de transporte de todo lo que se produce en Majes Siguas 1 y en el futuro Majes Siguas 2, ¿no? Incluso estaría mucho más cerca de Arequipa, ¿no? Es esta sábana verde, digamos, que ya tenemos y que la podemos incrementar con Majes Siguas 2. Tendríamos con las represas y la generación de energía en Yuta y Yuclia, también una cantidad de energía que es necesaria para seguir creciendo, ¿no?, y poder dinamizar el aparato productivo. Tenemos Tía María, Zafranal, la carretera Yura-La Joya, el mismo proyecto Majes Siguas 2. Ahí nomás tenemos una buena cantidad de miles de millones de dólares que podrían generar mucho empleo y generar mucho bienestar en las personas. Y que no salen, lamentablemente, más por Sí, decisión política. Todas, ¿no? Como tú decías, no está en el escenario Tía María, ¿no?, de este gobierno. Yo espero que en algún momento, yo he escuchado ya por ahí algún congresista hablar de que sí hay que reactivar este proyecto, ¿no?, y presentarlo de nuevo y hacer que las universidades, esta mañana estuvimos en una reunión con congresista Medina, me parece, y con el parlamentario andino Pacheco, ¿no?, algunos rectores de las universidades de Arequipa, y escuché con mucho agrado que planteaban la posibilidad de recuperar este proyecto de Tía María, ¿no?, haciendo que las universidades participen en los estudios y se demuestre que el ecosistema, digamos, el medioambiental no se perjudicaría, ¿no?, y que se genere la inversión que garantice, ¿no?, la conservación del medio ambiente.
por lo menos hay la buena intención, ¿no? En estos congresistas y en el parlamentario andino. Y también Safranal, ¿no? Que es un proyecto que se ha detenido. Este proyecto está caminando, se ha detenido, son más de 1.200 millones de dólares de inversión solamente en el periodo de explotación, ¿no? Y carreteras, ¿no? Necesitamos articular Arequipa, necesitamos llegar más rápido a Cotahuasi, necesitamos que las personas que viven en estos centros poblados de las provincias alejadas puedan llegar también a Arequipa y beneficiarse, digamos, de servicios de salud que las puede ofrecer, ¿no? Y también acercar el turismo, ¿no? Que también es un sector sin chimenea, como es una industria sin chimenea, que nosotros podríamos explotar gracias a los grandes atractivos turísticos que nos regala la naturaleza, pero que por no contar con las vías de comunicación adecuadas, pues no son posibles todavía. Esta recuperación que usted mencionaba de Tía María, ¿sería respetando el derecho de concesión que tiene Sauder sobre este proyecto o hablamos de que el proyecto o la concesión retorne a manos del Estado y se convoque a nuevos inversionistas? Ya, ese es, digamos, el tema legal que habría que revisarlo, pero el planteamiento del congresista, bueno, de las personas que estuvieron en la mañana, era si el problema es el impacto en el, ¿no? En el medio ambiente, pues entonces que desde la academia se haga una propuesta de cómo eso se puede resolver, ¿no? Ahora, cómo se replantea o se retoma, eso ya yo creo que tiene que pasar por legal, ¿no? Pero digamos que Y creo que es trabar, ¿no? así es. Sí, Y la participación de las universidades ayudaría, contribuiría en transparentar justamente esta inversión que ha sido claro. mal vista, ¿no? Socialmente y Sí. políticamente hablando. Sí, nosotros ya como Agenda para el Desarrollo, el año 2018, me parece, sí, a pedido del Ministerio de la Producción, un estudio de cuál era el nivel de aceptación María del proyecto, ¿no? Entonces, no estoy autorizado para dar resultados porque eso se nos dijo en ese momento, pero sí nosotros sí podemos participar como academia, ¿no? En temas puntuales específicos y como tú dices, con la transparencia que nos caracteriza, podríamos aportar estos proyectos tan importantes para Arequipa. Bien, ojalá, don Germán, que se vengan pues mejores tiempos, no solo para el país, sino para Arequipa en particular, y proyectos como este salgan hacia adelante. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. A ti, Rolando, y a Encuentro, muchas gracias por esta entrevista. Un abrazo. Bien, con nosotros estuvo el economista y rector de la Universidad Católica San Pablo, Germán Chávez Contreras. Con nosotros será hasta la próxima semana para analizar otro tema de actualidad. Síganos a través de nuestro portal web de encuentro.p. Buenas noches.